química, egresada de la UNLAR y actualmente estudiante de doctorado en Ciencias de la Salud por la UNC. Y en el día de hoy vamos a ver este tema que es, dentro de los fármacos cardiovasculares, vamos a ver diuréticos. Denme un segundito que alguien está queriendo entrar. Ahí estamos. Bueno, dentro de los, como habíamos dicho, de los fármacos cardiovasculares teníamos los diuréticos que básicamente tienen el objetivo de aumentar la diuresis. ¿Con qué fin? La diuresis es la formación de orina y la eliminación de la misma, ¿verdad? ¿Con qué fin? Con disminuir la presión, con disminuir el fluido corporal y aumentar el volumen de sales y de agua. ¿En qué circunstancias lo vamos a utilizar los diuréticos? Justamente en los que tengamos la presión arterial y por eso haya que generar un mecanismo que la contrarreste y que estén disminuidos el volumen tanto de agua como de sales. Entonces, como les decía, ¿en qué situaciones? Básicamente, algunos ejemplos serían principal, hipertensión, insuficiencias cardíacas y renales, tanto agudas como crónicas, y en los síndromes nefróticos y también en la cirrosis, donde la alteración del volumen de agua y sales está desbalanceado, no está desequilibrado. Muy bien, básicamente ahora lo que vamos a hacer es un muy, pero muy breve repaso. Esto después lo habrán estudiado en fisiología, pero vamos a hacer un muy breve repaso de cómo es el proceso de formación de orina. Para poder entender cómo se forma la orina, tenemos que considerar y entender cómo funciona la unidad funcional del riñón, que en este caso es la nefrona. Y básicamente se producen 4 pasos o 4 etapas en esta formación de orina. La primera, vamos a ver si... Perdón. La primera es a nivel del glomérulo, que la sangre llega hasta el glomérulo y en la cápsula de Bowman se produce la primera etapa, que es la del filtrado, ¿sí? La del filtrado glomerular. Acá se van a retener por medida estructural, por una cuestión de tamaño, determinadas sustancias que no van a pasar de la sangre y van a quedar retenidas y van a retornar al flujo sanguíneo. Y otras sustancias que pueden atravesar, que pueden difundir esta cápsula de Bowman, van a seguir en el camino a la formación de la orina. El segundo paso o la segunda etapa se observa en el túbulo contorneado proximal, que es donde se produce la reabsorción de ciertas sustancias que, si se filtraron por esta cápsula de Bowman, serán reabsorbidas en este túbulo contorneado proximal. Luego, a nivel del túbulo contorneado distal, se va a producir la secreción de iones, es decir, se va a hacer un enriquecimiento se va a aumentar la osmolaridad de esa orina, y a nivel de la rama ascendente del asa de Henle se producirá la reabsorción de agua y además también esto se va a producir este mismo mecanismo en el tubo colector. De manera que el resultado final va a ser la formación de orina, con determinadas características hidroelectrolíticas y un pH y osmolaridad característicos. Ahora bien, los diuréticos, estos fármacos que nosotros venimos hablando, van a trabajar o a actuar en diferentes puntos de estas unidades funcionales del riñón, favoreciendo la formación de orina. Entonces va a aumentar, va a incrementar la diuresis. Los vamos a clasificar dentro de distintos grupos de acuerdo al mecanismo de acción. Como mecanismo básico tienen que pensar que siempre el objetivo es el mismo. El objetivo siempre es aumentar la diuresis, aumentar esa formación de agua, pero lo van a hacer a través de distintos mecanismos. El primer grupo que vamos a ver son los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Estos inhibidores, ¿sí? Disculpe, ¿podrá aceptar a una compañera que está intentando entrar? A ver, no escuché yo Ahí está. No había escuchado, perdón. Entonces, habíamos dicho que dividíamos a estos diuréticos de acuerdo al mecanismo de acción. Estos inhibidores de la anhidrasa carbónica, que son el primer grupo que vamos a tratar hoy, actúan a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿sí? A ver, ahí debería salir, ahí está, a nivel del túbulo contorneado proximal, y tienen el siguiente mecanismo. El ejemplo más sobresaliente de este grupo es la acetazolamida, que como dijimos inhibe la anhidrasa carbónica, pero esta enzima
se va a expresar en dos lugares, tanto en la membrana luminal como citoplasmática de este túbulo contorneado, ¿sí? Entonces, el objetivo que va a tener es, en lugar de, a ver acá, les muestro de este lado, la disgregación, si se quiere, de esta sal va a generar dos iones, ¿sí? Por un lado el bicarbonato y por el otro lado el sodio. Que el sodio entrará en un cotransporte para poder llegar a la sangre, y el bicarbonato, junto con los protones también derivados del cotransporte, van a formar de vuelta el ácido carbónico, que por la anhidrasa carbónica lo va a desdoblar en agua y en dióxido de carbono, para volver a entrar en un ciclo donde la anhidrasa carbónica, que se expresa en la membrana, actúe. Ahora bien, al estar inhibido tanto en este punto como en este punto, este bicarbonato no se va a transformar en este ácido y no se va a desdoblar en esto otro. Entonces, tanto el bicarbonato como el sodio van a ser excretados. Si ustedes se fijan, de este lado de la membrana tenemos la luz del túbulo contorneado proximal. Acá dice túbulo contorneado proximal y acá lumen. Y de este otro lado de la membrana tenemos la sangre. Entonces, tanto el sodio como el bicarbonato van a ser excretados, van a seguir la ruta en la formación de la orina, ¿sí? ¿Cuáles serían las consecuencias de que estos dos iones se eliminen? Que justamente se puede generar por pérdida de bicarbonato una acidosis metabólica leve. Entonces, a medida que va disminuyendo el nivel de bicarbonato en sangre, también va a ir disminuyendo el efecto diurético. Entonces hay que hacer un buen control. Siempre que se trate de los diuréticos en general, se hace o se recomienda un buen control electrolítico, ¿sí? A nivel plasmático. Entonces, en resumen, si hay mayor eliminación de bicarbonato en el lumen a esta altura, habrá mayor eliminación de otros iones, que serían, por ejemplo, el sodio y los protones, lo que va a aumentar mayor eliminación de agua y va a alcalinizar la orina porque por la presencia del bicarbonato. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, perfecto. En cuanto a las aplicaciones terapéuticas, son variadas. Tenemos, por ejemplo, para disminuir la presión intraocular en el glaucoma, en algunos casos de epilepsia para regular ese mecanismo de descarga neuronal, en las insuficiencias cardíacas, como habíamos visto, y, por ejemplo, en las enfermedades agudas de montaña, cuando, por ejemplo, se producen pérdidas rápidas y significativas de bicarbonato, se puede llegar a generar lo que les decía, una acidosis metabólica, y esto va a estimular a que se produzca también ventilación pulmonar. Entonces, y bueno, acá les pongo algunas consideraciones terapéuticas sobre cómo se tendría que tratar cada caso. En el caso de los niños no va a ser recomendable dosis superiores a esta que está expresada en la diapositiva, y siempre se administra por vía oral, salvo algunas excepciones en las que se tenga que buscar otra vía. En cuanto a los efectos adversos, vamos a tener entre todos los que están mencionados ahí, tanto a corto como a largo plazo. En el corto plazo, el hormigueo, la poliuria, la sed. ¿Por qué? La poliuria es lo que estábamos buscando, ¿verdad? Es decir, que se pueda eliminar, que se pueda favorecer esa eliminación de orina. Y el hormigueo, porque justamente tiene que ver con que se está desequilibrando hidroelectrolíticamente el cuerpo. Y hay iones de los que estamos mencionando que participan en la transmisión sináptica de ciertas cosas, después también participan en la contractibilidad muscular. Entonces, a medida que vamos viendo todos estos diuréticos, vamos a ir viendo que generalmente estos efectos adversos se repiten. Por eso hay que controlar muy de cerca al paciente. Y en cuanto al largo plazo, es decir, si este paciente está instaurado este tratamiento en el paciente, hay que controlar, obviamente, su balance electrolítico y que no aparezca acidosis metabólica. Muy bien, entonces, como para repaso general y breve, inhibidores de la anhidrasa carbónica se tienen que acordar que es la acetazolamida y que su mecanismo de acción es inhibir la anhidrasa carbónica, tanto en la membrana luminal como en la citoplasmática, y esto va a favorecer la mayor excreción de bicarbonato. En el segundo grupo que vamos a ver ahora es los inhibidores del cotransporte sodio-potasio-cloro, que se llaman o se denominan diuréticos de asa. Estos van a actuar en la rama ascendente del asa de Henle. Dentro de todos los fármacos que podemos encontrar, la furosemida es como el que predomina o el exponente de este grupo. Pero también tienen la torasemida, el ácido etacrínico y la bumetanida. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Es muy simple. A nivel de la rama ascendente del asa de Henle, ustedes si se acuerdan, esto ejemplifica muy simplemente cómo sería esto de acá, el glomérulo, y esto sería un vaso sanguíneo, ¿no? Y cómo la sangre llega al glomérulo y la cápsula de Bowman.
túbulo contorneado proximal, la rama descendente del asa de Henle y la rama ascendente del asa de Henle. Esta rama ascendente del asa de Henle va a expresar en su membrana un cotransportador de los 3 iones, sodio, potasio y cloro. Con estos fármacos, con la furosemida, con estos diuréticos de asa, bloqueamos este cotransporte y lo que hace es justamente evitar que estos iones lleguen a la sangre y lo que va a hacer es que aumenten en la luz del asa de Henle y continúen su camino hacia la formación de la orina. Entonces va a aumentar la excreción de los 3 iones. ¿En qué situaciones clínicas lo usamos? En los edemas de distinto origen. Puede ser pulmonar, renal o cardíaco, las insuficiencias cardíacas y renales, en algunas crisis hipertensivas y como tratamiento de hipercalcemias e hiperpotasemias. Entonces, a nivel plasmático, estos 2 iones están aumentados y cuando se detecta esto, se procura, digamos, regular estas elevaciones anormales a valores normales con este diurético de asa. ¿Cuáles podrían ser los efectos adversos? Que justamente si no se hace un buen control electrolítico, que se pierdan más iones de lo necesario. Entonces pasamos de una hipercalcemia a una hipocalcemia. Pero en estos casos son más raros, hay que estudiarlos, porque justamente el calcio es reabsorbido en el túbulo contorneado distal gracias a la vitamina D y la paratohormona que yo les había mencionado, que en ese punto de la nefrona se produce el mecanismo de reabsorción. Y puede llegar a suceder también que se produzca una muerte por la alteración en el nivel sérico de potasio. Entonces, sí o sí hay que hacer un buen control de los electrolitos séricos. De vuelta, mínimo repaso en este grupo, recordar que los inhibidores del transporte sodio-potasio-cloro, es decir, los diuréticos de asa, como lo dice el título, van a actuar a nivel de la rama ascendente del asa de Henle, inhiben el cotransporte de los 3 iones y hay que hacer un muy buen control electrolítico porque puede generarse una muerte o una caída del potasio. Ustedes, si se acuerdan, el potasio también es súper importante en los mecanismos de contractibilidad del corazón y de otros músculos. Y el ejemplo de acá, el exponente del grupo es la furosemida. En el caso del grupo 3, tenemos los inhibidores del transporte sodio-cloro, que son los diuréticos tiazida. Estos diuréticos tiazida van a actuar a nivel del túbulo contorneado distal. Y dentro de los fármacos que podemos mencionar, tenemos la clorotiazida y la clortalidona. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Van a inhibir la proteína cotransportadora que se expresa en la membrana luminal. De vuelta, este es el lumen o la luz del túbulo distal y esta es la sangre y esta es la membrana. Se expresa a nivel de la membrana este cotransporte y al estar la tiazida estará actuando e inhibiendo el mecanismo de cotransporte, estos iones van a aumentar dentro de la luz de este túbulo distal y van a continuar a la formación de la orina. Entonces, ¿qué va a suceder? Como están actuando a nivel del túbulo distal, que es donde se produce un aumento de la osmolaridad de la orina, normalmente, cuando nosotros agregamos un fármaco que tiene esta función, estamos haciendo o generando una hiperosmolaridad urinaria, ¿tá? Entonces, estamos actuando en este mecanismo, en este segmento que es diluyente, entonces, en lugar de que la orina esté diluida, va a hiperosmolar, se va a concentrar con estos iones. Y algo como nota de color que se administra por vía oral. ¿En qué situaciones se aplica este cotransportador? Este inhibidor del cotransportador, tanto en los edemas de diferente etiología y en la hipertensión. Estas son las aplicaciones terapéuticas. Y los efectos adversos, de vuelta, hay que tener un cuidado con la disminución del potasio, con la hiperuricemia y los lípidos. Y están contraindicados en los diabéticos. ¿Por qué creen que está contraindicado en los diabéticos? ¿Qué característica puede presentar un diabético como para que, si tenemos que usar un diurético, no usemos este particularmente? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿O no? O los mate con la pregunta. ¿Tendrá algo que ver con el cotransporte glucosa-sodio? Puede tener que ver, ¿y qué es lo que normalmente le sucede al paciente diabético? Los diabéticos tienen muchas orinas insípidas. Exactamente. Entonces, si nosotros, encima de que ya tienen ese mecanismo por la patología de base, si nosotros le agregamos esto, vamos a empeorarles el cuadro. ¿Estamos?
Entonces hay que tener mucho cuidado con los diabéticos, en qué circunstancias, cómo, hay que hacer un muy buen estudio. Pero bueno, esto es como para que sepan. Bueno, entonces de vuelta, un breve repaso de inhibidor de los diuréticos de tiazida, inhiben el cotransporte sodio-cloro, el mecanismo de acción es ese, recuerden, siempre se expresa este cotransportador en la membrana luminal, el único de todos los que vimos hasta ahora que expresa en dos lugares distintos es el primer grupo, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿sí? En este caso es una proteína cotransportadora que se expresa solamente en la membrana luminal y los fármacos exponentes de este es la clorotiazida y la clortalidona. En cuanto al grupo 4, que pertenece a los inhibidores de los canales de sodio, decimos que son ahorradores de potasio, porque hasta ahora lo que fuimos viendo, estos inhibidores de los canales de sodio van a actuar a nivel de la porción final, si ustedes ven todo este el túbulo contenido distal, en la porción final de este túbulo contenido distal y en el primer segmento de los túbulos colectores, ¿sí? Porque todo lo que vimos hasta acá, que les dije, que había que tener mucho cuidado con cómo se excretaba el potasio, porque justamente si hay una hipopotasemia, esto puede derivar en alguna alteración cardíaca, que puede llegar incluso a la muerte. Entonces, en estas situaciones y frente a estas cosas, la industria farmacéutica se las ha ingeniado para elaborar, para crear otro tipo de sustancia, otro tipo de fármaco que actúe bloqueando selectivamente los canales de sodio en la membrana luminal y de esa manera atenuando la excreción de potasio, ¿sí? Entonces, a esta altura, nuevamente, este sería el túbulo contorneado colector, esta es la luz, esta es la sangre y esta es la membrana. A este nivel se expresa este canal de sodio, entonces aumenta la excreción de sodio, pero no está afectando, o mejor dicho, afecta menos la salida de este potasio, ¿sí? Porque al no estar entrando acá, no se produce este cotransporte con el potasio, entonces va a ser menos la excreción de ese potasio, ¿sí? El intercambio sodio-potasio que se da por esta circunstancia, por esta otra proteína que es estimulada por la aldosterona, ese intercambio se da menos. Aumenta entonces la excreción de sodio, disminuye la de potasio y disminuye la excreción también de otros iones como el magnesio y el calcio. ¿En qué situaciones terapéuticas? Justamente en aquellas en donde podamos hacer una combinación de diuréticos que nos permita ahorrar esas pérdidas de potasio, porque se trata de un paciente que ya tiene una patología de base, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, entonces ese corazón ya funciona mal, ya tiene una contractibilidad débil como para agarrar y darle un diurético que lo haga perder potasio. Entonces lo podríamos estar sentenciando prácticamente a la muerte, ¿está? Tratamiento, como les dice ahí, de insuficiencias cardíacas, cirrosis hepática y en los hiperaldosteronismos secundarios. Y como efecto adverso, pero se puede dar justamente la contracara, que hay una hiperpotasemia, anemias megaloblásticas, fotosensibilidad, intolerancia, nefritis intersticial y litiasis urinaria, que tiene que ver con otros mecanismos que nosotros no vamos a ver, pero que es importante que ustedes sepan. De todas las aplicaciones terapéuticas, es importante que sepan justamente que tiene este efecto, va a evitar las pérdidas de potasio, y dentro de los efectos adversos, es importantísimo que sepan el primero, que se va a producir una hiperpotasemia. Muy bien, vamos a ver ahora los antagonistas de los receptores de aldosterona, que estos tienen un mecanismo distinto a los que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos visto que todos los fármacos van y hacen blanco con algún sitio particular de la nefrona y generan un efecto directo. En este caso, lo que sucede es que yo les había mencionado en la diapo anterior que existe una proteína que es estimulada por la aldosterona. Esta aldosterona, al estimular esta proteína, va a facilitar justamente la reabsorción de sodio. Pero ¿qué sucede? Como se trata de estos fármacos que son antagonistas de este receptor de la aldosterona, lo que van a hacer es competir con la aldosterona por ese sitio, por ese receptor, y van a bloquear esta acción que tiene la aldosterona de promover la reabsorción de sodio. Entonces, la eficacia diurética digamos que va a tener este fármaco va a depender de los niveles plasmáticos de aldosterona. Mientras mayor sea, mayor va a ser el efecto diurético. En este caso tenemos como exponentes la espironolactona y la eplerenona, donde se va a generar una caída en la reabsorción de sodio, un aumento en la excreción de sodio. ¿Por qué? Porque se va a acumular acá, en el lumen del túbulo colector,
y va a disminuir la secreción de potasio y de protones. Por lo tanto, también entra dentro de la categoría de ahorrador de potasio. En cuanto a la espironolactona, las aplicaciones terapéuticas, de vuelta, se puede coadministrar con otros diuréticos, por ejemplo, los tiazidas, especialmente en el tratamiento de edema e hipertensión. Y como efecto adverso, de vuelta, la hiperpotasemia, algún trastorno hematológico o ginecológico. Para ir finalizando, tenemos los diuréticos osmóticos, que estos diuréticos osmóticos tenemos el manitol, la isosorbida o la urea, que al ser fármacos hidrofílicos pueden actuar en todos los puntos del nefrón, ¿sí? Se van a administrar por vía intravenosa, van a aumentar la excreción de todos los electrolitos y van a aumentar significativamente la volemia, ¿sí? El volumen extracelular. Y si ustedes se acuerdan, este mecanismo de aumento de volemia produce una inhibición de la renina. Tema de repaso, el eje renina-angiotensina-aldosterona, para poder entender qué sucede y por qué este efecto este aumento de la volemia tiene ese efecto sobre la renina, y esto, acá ya les spoilé un poco, impide aún más el desarrollo de edemas, ¿sí? En cuanto a las aplicaciones terapéuticas, sirve para el ataque agudo de glaucoma, en las insuficiencias renales agudas, en los síndromes de desequilibrio por diálisis, ¿sí? Y en las intoxicaciones por drogas también. Y el último grupo, los diuréticos que aumentan el flujo sanguíneo renal, que acá tenemos la teofilina y la cafeína, que son metilxantinas, estimulantes del sistema nervioso, y que dentro de todos de los efectos que normalmente tienen, como incrementar la actividad motora, el rendimiento, disminuir el sueño, tienen una acción diurética. Por lo tanto, van a trabajar, van a ser útiles en distintas circunstancias, y como les había dicho en resumen, los diuréticos se van a emplear principalmente en situaciones donde hay un exceso de sodio, donde haya mucha retención de agua, y esto derive justamente en formación de edemas en el cuerpo y que se produzca hipertensión. Eso es simplemente el teórico de hoy. Es muy cortito, muy sencillo, se los he dejado para que lo puedan estudiar. No los quería atosear con 40.000 diapos. Y bueno, si tienen alguna duda o alguna consulta, pueden sacar el mail de ahí abajo y me dicen, no hay problema. ¿Ahora alguien quiere preguntar algo? ¿O ha sido clarito? ¿Quieren que revisemos algo? Díganme, no hay drama. Estuvo claro todo, profe. Por mi parte, no. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna cosita para decir? Sin miedo. Profe, disculpe, ¿nos va a pasar este Power? Sí, todo eso se sube. Yo se lo paso al Doc Laino y él es el que se encarga de hacer. No sé si lo pasa a alguno de ustedes o se lo tengo que pasar a él, pero generalmente lo que yo hago es, si le hago alguna modificación al Power, que de año a año le vamos haciendo algunos retoquecitos, algunas actualizaciones, se lo mando a él y él se encarga de todo lo demás. Así que quédense tranquilos. Gracias, profe. No, por favor. ¿Alguien más? Bueno, si no hay dudas o si surgen después, cuando tengan que estudiar, por mí pueden consultar. Les dejo ahora en el chat el mail por si no lo pudieron anotar. Con gusto recibiremos la consulta. Trataremos de contestar en el día. Y bueno, mucha suerte en lo que sigue. Que les vaya muy bien en los próximos exámenes, tanto parciales como finales. Y bueno, un gusto verlos y que estén todos bien. Muchas gracias, profe. Por favor. Gracias, profe. Gracias, nos vemos. Chao, Hasta profe. luego. Chao, que estén muy bien.